Muy buenos días con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. En este caso es el desarrollo o el cuerpo del ensayo académico. Los puntos que vamos a tratar el día de hoy son los siguientes: el párrafo de desarrollo, los elementos que constituyen un párrafo de desarrollo, algunos ejemplos, de párrafos de desarrollo, pero a partir de estrategias discursivas. Conoceremos las 5 estrategias más utilizadas cuando se elabora un párrafo de desarrollo. Tenemos la estrategia enumerativa, estrategia de definición, de generalización, de causalidad y de comparación. Empecemos con el tema de hoy. El párrafo de desarrollo. Nos debe quedar claro que en el párrafo de desarrollo se exponen los contenidos que implica la redacción de un ensayo académico. En cada párrafo nosotros vamos a explicar o justificar o exponer una idea. Y es que en realidad los párrafos contienen argumentos que guardan relación o correspondencia con la tesis. El ensayo académico no puede perder de vista el uso de referentes de otros estudios. Es decir, que para poder escribir un ensayo académico, yo necesito tomar como base argumentos sustentados en libros, en artículos y en diferentes fuentes. Además, el uso adecuado del lenguaje propio de la ciencia. La lógica que debe seguir la exposición en el caso del desarrollo de un ensayo puede ser deductiva si es que vamos a partir de una idea general hacia una idea específica. O puede seguir una lógica inductiva cuando partimos de cuestiones o situaciones específicas y llegamos a idea general, ¿no? O una idea general. Existe una tercera forma que es a través del método dialéctico, que consiste básicamente en confrontar dos ideas o dos tesis y llegar a una síntesis a partir de estas dos. No suele ser muy utilizada, pero forma parte de algunas estrategias de cómo desarrollar o cómo elaborar un párrafo de desarrollo. En el párrafo de desarrollo se van a presentar argumentos, como bien lo mencionábamos, que van a sustentar la tesis a través de análisis de juicios. No debemos olvidar que esta debe estar sustentada en el conocimiento científico. Esto quiere decir, debemos realizar una lectura previa, una revisión de la literatura, y a partir de eso, dar una opinión, una idea, que va a estar cargada de mayor objetividad. Para poder agregar una idea de otro autor, extraída de un libro, de un artículo, de una tesis, se debe recurrir a las citas documentales. En este caso, las citas documentales vienen a ser esos métodos dialógicos que vimos en una sesión pasada. Además de las citas textuales, también se puede recurrir a la capacidad de interpretación que tiene el autor. Esto se hace mediante el parafraseo. Por supuesto que siempre que hagamos un parafraseo de un autor, debemos hacer la mención de este, así como del año en que fue publicado el documento. Recuerda, la elaboración de un ensayo académico no es un gran resumen o síntesis de lo que otros autores ya han dicho. Esto es una concepción errónea que a veces se tiene sobre lo que es el ensayo académico. La redacción de una monografía, por ejemplo, implica o amerita la compilación de información, pero para el caso del ensayo académico, esto no es así. En el ensayo académico se realiza una construcción personal sobre lo que nosotros entendemos o asimilamos respecto a un conocimiento existente. En este caso, surge una propuesta que más adelante podrían convertirse en teorías, ¿no? Estas propuestas que nosotros damos en un ensayo académico deben tener un sustento, debe estar sustentado en las teorías existentes. Los párrafos del ensayo académico suelen ser de tipo analizante, sintetizante o también encuadrado. Principalmente se utiliza la lógica analizante o encuadrado. ¿Cuándo se dice que un párrafo es de tipo analizante? Cuando nosotros agregamos la idea principal al inicio del párrafo.
¿Y cuándo se dice que es encuadrado? Cuando la idea principal aparece al inicio, pero también reaparece al final. Este último tipo de párrafo es el que más vamos a utilizar a partir de ahora. ¿Cuáles son los elementos del párrafo de desarrollo? Existen tres elementos. El primero, denominado introducción del párrafo. El segundo, desarrollo del párrafo. Y el tercero, conclusión del párrafo. En la introducción del párrafo vamos a encontrar la idea principal o el argumento principal que tenemos como defensa de la tesis. Esta idea principal debe estar compuesta por nuestras propias palabras, ya que otorga una visión panorámica sobre el tema. Asimismo, esta debe señalar la relación que se tiene con el tema central del ensayo. Luego tenemos el desarrollo del párrafo. En el desarrollo del párrafo se va a mostrar todas las investigaciones relevantes que pueden estar compuestas por teorías, citas textuales, que van a servir de soporte a nuestra tesis. Además, aquí es donde aparecen los comentarios críticos que tenemos como autores. Está el valor agregado que da el autor. Y luego tenemos la conclusión del párrafo. Viene a ser esa última oración o esas dos últimas oraciones donde se sintetiza todo lo discutido anteriormente en el desarrollo del párrafo. Así como se puede presentar una breve relación que se tiene entre este párrafo y la tesis. Desde luego, existe otra función que puede cumplir la conclusión del párrafo, y es enlazar con el siguiente párrafo. Veamos un ejemplo. Introducción del párrafo, desarrollo del párrafo y conclusión del párrafo. Podemos decir de que la introducción del párrafo constituye la idea principal. El desarrollo del párrafo vienen a ser las ideas secundarias y también las ideas terciarias, y la conclusión del párrafo se vuelve a reafirmar la idea principal. Recuerden que estamos haciendo un párrafo encuadrado, y en un párrafo encuadrado la idea principal aparece al inicio, pero también aparece al final. Veamos el ejemplo. Comprender el sentido de hacer investigación científica implica reconocer la esencia o importancia de la epistemología. Esta constituye la idea principal. Luego, vamos a complementarlo con ideas secundarias. Camejo 2014 manifiesta que la epistemología representa una reflexión sobre el conocimiento científico a través de interrogantes sobre su origen, sentido, alcance y limitaciones, es decir, teoría del conocimiento. Lo que acabamos de observar es que en esta oración, en la segunda oración de este párrafo, se presenta una cita. Esta es una cita parafraseada. En una tercera oración, el texto nos indica, en principio, toda investigación tiene un carácter epistemológico, porque el fin de este proceso es mejorar la condición de algún fenómeno social o tecnológico. Lo que acabamos de observar es un breve comentario que realiza el autor a partir de la cita mencionada anteriormente. Esta es una lógica que se debe seguir siempre en la redacción de un ensayo, y es que las citas no pueden aparecer por sí solas, sino que siempre deben ir acompañadas de comentarios, críticas, opiniones, posturas que tenga el autor, precisamente sobre la cita elaborada. Podríamos continuar leyendo y la lógica va a seguir siendo la misma. Aparece siempre la postura que tiene el autor. Vamos a saltarnos a la sección de la conclusión del párrafo. Por lo tanto, se puede afirmar que la epistemología otorga el punto de análisis del proceso para la investigación científica de un problema y su desconocimiento implicaría un desbalance en las futuras conclusiones o hallazgos alcanzados en el objeto de estudio. Podemos ver que se ha vuelto a hacer una afirmación acerca de la importancia que tiene la investigación en aspecto epistemológico. Vamos a pasar ahora a las estrategias discursivas. Como bien lo habíamos mencionado, exploraremos las 5 estrategias discursivas más utilizadas en el contexto académico, principalmente en la redacción de un ensayo. La primera estrategia es la estrategia enumerativa. Esta consiste en presentar, en primer lugar, el argumento central, que viene a ser la idea principal, como bien lo mencionábamos antes. Se hace mención también de las ideas secundarias,
y de las ideas terciarias de manera ordenada. Para poder unificar estas ideas, vamos a recurrir al uso de los conectores o los marcadores textuales que impliquen orden. Lo que estamos observando aquí es la estructura que tiene un párrafo que sigue la estrategia numerativa. La primera idea, que es la idea principal, implica la escritura colaborativa favorece la retroalimentación de todos los participantes sobre los textos que se producen en equipo. Lógicamente, esto forma parte del proceso de planificación o del esquema previamente elaborado. De esta idea principal se van a desprender dos ideas secundarias. La primera es el consenso entre los miembros. El consenso va a ser otro punto de partida o soporte que va a sustentar precisamente la retroalimentación de la cual se estaba hablando en la idea principal. Pero a su vez tiene dos fundamentos, y aquí vienen las ideas terciarias, y es que para sustentar el consenso entre los miembros se va a tomar como soporte el aporte que tiene Bustos, que por supuesto esto es una cita, y el concepto de corretroalimentación. A partir de estas dos ideas terciarias se va a dar un soporte a la idea secundaria, al menos a la primera idea secundaria, y a su vez esta va a dar soporte a la idea principal. Lo mismo pasa con la segunda idea secundaria, en este caso la retroalimentación inmediata. Hasta aquí podemos observar que la primera idea secundaria, que es el consenso entre los miembros, implicaría la participación entre los miembros de un grupo para poder hacer la retroalimentación. Mientras que la segunda idea secundaria se remonta más a la velocidad o inmediatez que puede tener una retroalimentación o feedback en el proceso de escritura, ¿no? Dado que aquí el tema viene a ser la escritura colaborativa. Veamos. En la segunda idea secundaria se tiene nuevamente el soporte de una cita, en este caso es Sanz y Zangara, así como el concepto de lo que es retroalimentación grupal. Estas dos ideas terciarias brindan soporte a la idea secundaria y estas dos ideas secundarias a su vez brindan soporte a la idea principal o al argumento principal. Lo que estamos observando aquí es únicamente la estructura, todavía no hemos observado el párrafo. Ahora sí tenemos el párrafo ya construido. Este párrafo está sustentado en la estructura que hemos leído hace un momento. La idea principal aparece al inicio. La escritura colaborativa favorece la retroalimentación de todos los participantes sobre los textos que se producen en equipo. Hasta ahí tenemos un primer argumento. Luego vemos que este argumento tiene dos soportes que vienen a ser las ideas secundarias. En la primera se menciona de la siguiente forma. En primer lugar, el consenso entre los miembros del equipo genera un mayor acercamiento al pensamiento crítico de cada miembro para sustentar una idea. Esta es la primera idea secundaria. Si nos damos cuenta, para poder iniciar esta idea, se hace mención de un marcador textual de orden. En este caso es en primer lugar. Si retrocedemos, aquí habíamos indicado que esto se refería al consenso entre los miembros. Y precisamente se habla acerca de ello. El consenso entre los miembros del equipo genera un mayor acercamiento al pensamiento crítico de cada miembro para sustentar una idea. Luego, continúa lo que está en negro, que viene a ser las ideas terciarias. Veamos. Al respecto, Bustos 2009 indica que la retroalimentación inmediata puede ofrecer o recibirlo el estudiante, debido a la tarea argumentativa que genera la actividad, dado que cada miembro del equipo representa una fuente de conocimiento. Como podemos ver, aquí nos hemos referido principalmente al aporte que realiza Bustos. Esto ya estaba previamente planificado. Y luego tenemos la otra idea terciaria que habla sobre la corretroalimentación. Continuamos con la lectura. En realidad, en el proceso interactivo o de consenso, los miembros negocian los propósitos, conceptos, interrogantes, dudas y planes que tienen cada uno de los miembros, lo cual genera una corretroalimentación. Es así como podemos observar, a partir del esquema planificado anteriormente,
se construye el párrafo. Únicamente hemos hecho el análisis de la idea principal, de la primera idea secundaria y de las dos primeras ideas terciarias. Esto mismo sucede con la segunda idea secundaria. Lógicamente se debe empezar siempre con un marcador textual. En segundo lugar, la retroalimentación por parte del docente es más inmediata y focalizada. Y es básicamente lo que aquí se hacía mención, la retroalimentación inmediata. Nuevamente se inicia con otra cita, en este caso Sanz y Zangara, en el año 2012. Bien. No olvidemos que todo párrafo de desarrollo debe culminar con una conclusión. En este caso, la conclusión indica: entonces, la escritura colaborativa coadyuva a que la retroalimentación se dé a través del consenso entre los estudiantes y de manera inmediata y focalizada por parte del docente, de tal forma que favorece en mayor medida al aprendizaje. Como podemos observar, aquí se ha hecho una síntesis principalmente de las dos ideas secundarias y las ha transformado en una sola idea. Esto, por supuesto, da una mayor garantía de que la conclusión del párrafo guarda una estrecha relación con el fundamento principal. Pasamos a la segunda estrategia, conocida como la estrategia de definición, que básicamente consiste en agregar una definición que pueda defender semánticamente el argumento en función a la tesis. En este caso, nuestra idea principal es la siguiente: la aplicación de la estrategia de escritura colaborativa mejora las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Como podemos ver, seguimos hablando acerca de la escritura colaborativa, pero ahora con un nuevo argumento, en este caso, que mejora las habilidades lingüísticas de los estudiantes. La idea secundaria está asociada a lo que son las habilidades lingüísticas, al concepto o definición de lo que son las habilidades lingüísticas, mientras que las ideas terciarias esbozan pues algunos temas que guardan una gran relación con este punto. En este caso tenemos estrategias discursivas, mayor atención, ortografía y variedad léxica. Continuamos por aquí. Idea principal. La aplicación de la escritura colaborativa permite el desarrollo de la competencia escrita porque fortalece las diferentes habilidades lingüísticas de los estudiantes. Es necesario siempre agregar este tipo de elementos o conectores que permitan justificar un argumento. Tenemos la idea secundaria. Para una mejor comprensión es necesario entender que la escritura colaborativa es un proceso social que focaliza su atención al proceso de producción de textos a través de un documento compartido, donde los participantes enfrentan conflictos que solucionan a través del diálogo activo. Lo que acabamos de observar es básicamente la idea secundaria que comprende una definición sobre lo que es la escritura colaborativa y en especial su relación con las habilidades lingüísticas. A partir de esto se extraen ideas terciarias. Las ideas terciarias nos indican lo siguiente: en esta interacción, los estudiantes pueden aprender ciertas estrategias discursivas de sus compañeros que más adelante lo podrían aplicar a sus propios textos, ya que la manera de redactar de cada integrante del equipo es muy diferente. En este caso nos habla sobre las estrategias discursivas que puede tener cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Lógicamente, aquí en la idea terciaria se está siguiendo la secuencia lógica de la idea anterior. En este caso, la siguiente oración evoca una cita, como es el caso de Urbilla, quien indica que los estudiantes presentan una mayor atención a las estructuras que construyen en los discursos. Aquí se está justificando la idea de que se presta una mayor atención gracias a la escritura colaborativa, lo que permite que puedan atender en mayor medida aspectos relacionados con la gramática. Otro de los aspectos que fortalece la estrategia es la ortografía y la variedad léxica. Como podemos ver, aquí se hace una serie de justificaciones en función a lo mencionado anteriormente.
Finalmente, el párrafo concluye de la siguiente manera. En síntesis, la escritura colaborativa coadyuva en el desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas como el conocimiento de nuevas estrategias discursivas, mayor atención a los aspectos gramaticales, ortografía y variedad léxica. Aquí se ha hecho una síntesis de los principales puntos mencionados anteriormente. Pasamos ahora a la siguiente estrategia, que es la estrategia de generalización. La estrategia de generalización se sustenta o sustenta el argumento mediante diversos casos o ejemplos que deben ser válidos y representativos. La lógica va de lo particular hacia una cuestión general. Tal como mencionábamos al inicio de la presentación, aquí en este caso se está siguiendo una lógica inductiva que va de lo particular a una cuestión general. En este caso, la idea principal nos indica que la aplicación de la escritura colaborativa ha tenido gran impacto a nivel internacional en la formación de profesionales. Esta es una afirmación que realizamos, pero que para poder confirmarla necesitamos tener esos casos que nos permitan realizar tal aseveración. En este caso, vamos a ver la situación de México, de España, de Colombia, que vienen a ser las ideas secundarias, mientras que las ideas terciarias lo constituyen los elementos o los puntos o subtemas que se van a desarrollar dentro de cada caso. Por ejemplo, en México se habla acerca de lo que es la regulación de actividades y la resolución de problemas. En España, sobre la gestión de participación y las TIC como elementos mediadores. En Colombia se habla acerca de la mejora de los argumentos causales, así como del pensamiento reflexivo. Veamos el texto. La idea principal nos dice, el empleo de estrategia de escritura colaborativa evidencia una mejora significativa en el desarrollo de la competencia escrita de los estudiantes, tal como evidencian las distintas experiencias empíricas en diferentes realidades educativas. Hasta aquí tenemos la idea principal. Continuamos con la lectura ahora de las ideas secundarias. La primera idea secundaria nos indica, un primer caso de un estudio realizado en México recurrió a un procesador de textos y foros virtuales. Tal como podemos observar, aquí se hace hincapié en la situación que ha pasado en México. Y se empieza a describir a mayor detalle. En este país, la investigación se realizó con estudiantes universitarios conformados por equipos de 4 integrantes, quienes durante 6 semanas trabajaron de manera síncrona, logrando regular las distintas actividades del proceso de escritura, desde la planificación, el monitoreo de la evaluación de su propio texto. Además, se mejoró las habilidades para resolver problemas mediante la implementación de acciones progresivas, citado por supuesto en Niño Carrasco y Castellano Ramírez 2021, que es de donde se extrajo principalmente el caso mencionado en México. De igual manera, en la siguiente idea secundaria, se habla sobre un segundo caso, que viene a ser el de España, donde se siguió una metodología de estudio de caso en pequeños grupos focales. De igual manera, las ideas terciarias van orientados a la justificación de este caso o de esta investigación realizada. Bien, lo mismo sucede cuando se desarrolla la tercera idea secundaria, bien, que es en este caso Colombia. Finalmente, en el párrafo de conclusión, se indica lo siguiente. Es así que se puede afirmar que la escritura colaborativa presenta un gran impacto en el logro de diversos aspectos de la escritura en distintos países como México, España y Colombia, por lo que su aplicación en Perú podría generar resultados similares. La lógica de este tipo de estrategia discursiva nos permite extrapolar si la estrategia de escritura colaborativa funciona en México, en España y en Colombia, ¿por qué no podría funcionar en Perú? Nos puede llevar a este tipo de lógica, a partir de casos particulares en distintos países para llegar a una afirmación general. La siguiente estrategia es la de causalidad. Esta es una estrategia que permite presentar en un texto hechos que establecen la relación de causa y efecto
En este caso, el autor propone una situación y sus posibles efectos, ya sean efectos positivos o efectos negativos. Todo depende de la postura que se tome. La idea principal aquí nos indica, el uso de estrategias de escritura colaborativa contribuye con las habilidades para la escritura porque propicia la regulación del aprendizaje. ¿Bien? En este caso vemos que se está hablando del tema escritura colaborativa. Las dos ideas secundarias son corregulación del aprendizaje y autorregulación del aprendizaje, que vienen a ser dos componentes de la regulación, ¿no? La regulación se puede presentar a partir de una corregulación o regulación entre pares y de una autorregulación, que es cuando el estudiante mismo o la persona misma autorregula, gestiona o controla su propio aprendizaje, ¿no? Y en cada idea secundaria se mantienen dos ideas terciarias. Para la corregulación del aprendizaje se va a abordar las coordinaciones y la igualdad de condición. Mientras que para la autorregulación se hablará sobre la conciencia y la autorreflexión. En ambos casos se va a presentar una situación de causalidad que va a traer como consecuencia la mejora de la competencia escrita. En este caso, la consecuencia es, o el efecto es, positivo. Si hay una buena corregulación del aprendizaje y una buena autorregulación del aprendizaje, lógicamente, en consecuencia, se va a mejorar la competencia de escritura. Veamos el ejemplo. Idea principal. El uso de la estrategia de escritura colaborativa contribuye con las habilidades para la escritura porque propicia la regulación del aprendizaje. Nuevamente, hacemos mención de esa idea principal. En la idea secundaria, la estrategia permite una corregulación interna del aprendizaje entre los estudiantes. Estamos hablando sobre la corregulación. Luego, debido a que esto se produce como consecuencia una autorregulación del aprendizaje en cada estudiante. Tenemos también la autorregulación. Bien. Dentro de la corregulación podemos explicar de qué trata, ¿no? Es decir, los estudiantes realizan coordinaciones mediante dinámicas de participación dirigidas generalmente por una persona, pero esta es socialmente compartida por los miembros del equipo. El procedimiento también favorece a la construcción de relaciones de igualdad en el proceso comunicativo, debido a que todos los miembros poseen intereses u objetivos comunes con relación al trabajo. En este caso, como podemos ver, se ha desarrollado el subtema de coordinaciones y de igualdad de condición. Bien, continuamos con la siguiente idea, con las ideas terciarias pertenecientes a la segunda idea secundaria, que nos indica que esto indica que los estudiantes toman conciencia durante la argumentación y retroalimentación inmediata sobre los aprendizajes que van desarrollando, lo cual permite que, tal como indican los aportes de la teoría sociocultural, el aprendizaje primero se realice en el contexto social y luego de manera interna. Sin duda, la autorreflexión garantiza que el estudiante realmente estudia para el aprendizaje las condiciones en que las representa un gran soporte. En este caso, podemos notar que las ideas terciarias únicamente se van a centrar en servir de soporte para las ideas secundarias, que a su vez son el soporte principal de la idea o del argumento principal. Bien, el párrafo concluye de la siguiente manera. En consecuencia, la corregulación y la autorregulación del aprendizaje se puede lograr gracias a la interacción que sucede durante la aplicación de la escritura colaborativa, y esto mejora el desarrollo de la competencia escrita. Aquí se concluye básicamente cómo sigue esta lógica de esquema. Finalmente tenemos la estrategia de comparación. Esta implica la exposición de las diferencias y o semejanzas que se puede dar entre dos o más elementos. La finalidad es fundamentar la propuesta que se tiene planteada.
En este caso, la propuesta planteada es la escritura colaborativa, la cual se va a comparar con otra estrategia que viene a ser la estrategia de escritura individual. Las comparaciones se van a dar a través de la expresión, formas de evaluación y tiempo de trabajo. La idea principal nos dice, las diferencias existentes entre la escritura colaborativa y la individual se presentan en tres aspectos, tal y como habíamos mencionado antes. En primer lugar, cuando se desarrolla el proceso de escritura individual, hacemos mención primero de otro elemento a comparar y decimos, el autor expresa sus ideas recurriendo a la voz propia desde la primera persona. Y agregamos este conector adversativo. Por el contrario, la escritura colaborativa permite la expresión de una voz coral. Aquí estamos haciendo una comparación entre escritura individual y escritura comparativa. ¿Bien? En este caso, el primer punto de comparación vendría a ser la expresión. ¿Bien? En una se da a manera de primera persona, mientras que en la otra se da de forma coral, debido a la participación de todos los miembros del equipo. Una vez finalizada la primera comparación, pasamos a la segunda. Y decimos, en segundo lugar, la evaluación en el procedimiento de la producción de un texto, cuando ésta se hace de manera individual, únicamente se puede fortalecer la autoevaluación. En cambio, si ésta se realiza de forma colaborativa, es posible emplear una coevaluación o evaluación entre pares. Entonces aquí lo que se está comparando es o son las formas de evaluación. Mientras que en la escritura individual, lo único que se fortalece vienen a ser las habilidades autoevaluativas. En la escritura colaborativa se fortalece no solamente la autoevaluación, sino también la coevaluación y la evaluación entre pares, ¿no? O la evaluación entre pares. Para finalizar, también se hace la mención de un tercer componente de comparación. El tiempo que toma la construcción de un texto, como artículos científicos, monografías o tesis de manera individual, puede tomar demasiado, porque los procedimientos los realiza únicamente el autor, hablando acerca de lo que es la escritura individual. Mientras que en el caso de la escritura colaborativa, si esto se realiza en equipo, el tiempo va a ser menor, porque existe la colaboración por parte de todos los integrantes de un equipo. Esta es la ventaja de trabajar en equipo cuando se habla de escritura. ¿Bien? Y finalmente tenemos la conclusión del párrafo. En síntesis, es posible afirmar que existe un mayor beneficio en la escritura colaborativa que en la realizada individualmente, debido a las razones anteriormente mencionadas. Esta es una forma de concluir y de afirmar que, básicamente, la escritura colaborativa, que es el tema de este ensayo, es mejor que la otra estrategia que se basa en la escritura individual. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión.